capítulo fue dado a la iglesia para predicarse en el Congreso desde hace ya un rato. No por lo que acontece ni por lo que está sucediendo. Yo oigo que Mateo 24, aleluya, es un manual, aleluya, para los hijos del Padre, aleluya, para que en el momento de la emergencia, en el momento que veáis estas cosas, aleluya, Mateo 24 se aclarará al entendido, al que ha andado íntegramente delante de su presencia, al que confía en el Señor, sabrá qué hacer en el momento de la emergencia, hacia dónde ir, qué hacer, aleluya. Yo oigo que hay una luz amarilla, aleluya, y el Señor está hablando, aleluya, diciendo: velad. Yo oigo la condición de la iglesia, la transformación y la prudencia, elementos indispensables en este proceso, aleluya, en esta condición, en este tiempo, en esta luz amarilla, aleluya, que es preventiva, aleluya, para que cuando venga la luz roja, aleluya, no te agarre desprevenido, aleluya. Yo oigo la gracia de Dios. Yo veo la mano de Dios. Yo veo el ministerio de Dios. Yo veo que aquí está llamado, convocado el pueblo líder, el pueblo salmista, el pueblo sacerdote, el pueblo que le sirve a ese Dios. Yo veo el enfoque Cristo Jesús. Yo quiero el ancla que es la esperanza, aleluya. Y yo veo la puerta de la fe que se abrió este día. El hermano dijo: los que perdieron la espada, porque su palabra es la espada más cortante, atraviesa. Pero antes que yo te atraviese a ti, me tengo que atravesar yo primero. El hermano hablaba de dimensión. ¿Qué tan profunda la quieres? Yo oigo que la palabra está contaminada por la necesidad de los hombres. Pero también oigo que es necesario recuperar tu espada. Y hay de espadas a espadas. Esta es una. Yo tengo mi Biblia aquí. Esta es otra. Pero esta es de mis favoritas. Es una Biblia de estudio. Con esta me corto más profundo. Yo oigo que se abre una puerta y es la puerta de la fe. Hablar de Hechos, me tocó el título Cambios. Cambios en la iglesia. El Señor está pidiendo cambio. El Señor está diciendo a aquel que perdió su espada: búsquela, cómprela, tómela. ¿Quiere entender la dimensión? Lea, vaya en integridad de Dios. Eso no viene por emoción. La dimensión es más profunda, dijo el hermano,
Usted no lo pidió, es Él el que lo da. Usted no lo va a buscar la dimensión, Él te la dará. Dijo Él a los discípulos: muchas cosas tengo que decirte, profunda es su palabra, pero no podéis llevarla. No es que Él no quiera, es que nosotros muchas veces no queremos usar la espada. Yo quisiera hablarte en esta tarde, y ya tengo la fama, ¿verdad? Si la pastora predica, todos se duermen y se va largo. Pero yo le estaba diciendo al Señor: ayúdame, porque necesitamos hablar con sustancia, directo, sin hipocresía. Es necesario. La prédica, el pastor ya la dio aquí. Hechos 10. Pedro y Cornelio, el lienzo inmundo. Pero sabe, hermano, hablando de la profundidad de la espada, si usted quiere darse con esta, Hechos 10, léalo. Ahí está. Por cuestión del tiempo, es una historia que usted y yo ya conocemos, que los niños de allí la saben. Cornelio el inmundo, Pedro, el llamado de Dios, el ungido de Dios, el de la revelación del lienzo, fue llamado para que la gracia alcanzara al inmundo. Pero sabe, hermano, si quiere usar la otra espada, para poder entender Hechos 10, tendríamos que leer Levíticos 11, Levíticos 20, Levíticos 24, y no le estoy hablando, 14, no le estoy hablando de versículo, le estoy hablando de capítulo. Colosenses, capítulo 2, Gálatas, capítulo 2, y de pilón, Jonás. Ciertos versículos, amén, pero tendríamos que tener un entendimiento y una profundidad en la dimensión del libro del profeta, de aquello que está escrito para salvación y vida eterna y para revelación del Dios al que tú estás aquí buscando, aleluya, del cual tú quieres recibir bendición y milagro, aleluya. Pero si no tenemos interés, aleluya, en entrar en su palabra para comer, entonces solo queremos recibir, y en la emoción, en la contaminación, en la necesidad que hay en este tiempo, aleluya, se está predicando. Y dijo la hermana: esto no es para los de afuera, porque ojalá fueses frío o caliente. Esto es para los que estamos aquí adentro. Esto es para los que no hemos tomado la decisión de ser íntegros delante de Él. No delante de los hombres, sino delante de Él. Para poder hablar de Hechos 10, también tendríamos que estudiar el lugar de los acontecimientos, y no solamente de ese acontecimiento, sino de otros acontecimientos en ese lugar puertorio, donde sucedieron esas cosas. En Jope. Jope es un puerto que fue usado por el rey Salomón y por Nehemías, porque fue por ese lugar donde la madera para reconstruir el templo fue llevada. Pero también Jope es el puerto donde Jonás dijo: yo a ese lugar no voy a ir.
y se trepó en el barco ahí en Jope. Y ahí en Jope se le demandó la palabra, pero él se subió, se escondió y no habló. Y tuvo que ser llevado a Nínive. Y como dijo la pastora, aquí podemos estar hasta la semana que entra y hablar. Y cuando yo empecé a leer Hechos 10, mi necesidad me hacía que viera el lienzo, el manto. Y yo pensaba, se trata de saber quiénes son los cuadrúpedos, quiénes son, aleluya, las aves de rapiña, quiénes son estos animales inmundos, aleluya, que participarán de la mesa del Señor. Yo pensaba, pero leyendo todos esos capítulos, aleluya, no encontré mi pensamiento, sino la fe que está en el corazón de Dios, que se derrama sobre esta tierra a través de la palabra, a través de la oración, a través de la imposición de las manos del liderazgo de la iglesia. Pero ¿cómo pues queremos imponer manos? ¿Cómo pues queremos pronunciar su palabra? ¿Cómo pues queremos prodigio? ¿Cómo crees queremos todas esas cosas si la profundidad de la espada ni siquiera muchas veces entra en tu propio cuerpo? A mí me ha impactado tanto esta campaña de 40 días de la fe, porque Dios quiere que tú y yo tengamos fe. Sobre todas las cosas se habla de la fe, pues es la fe, la certeza de lo que no veo, pero yo creo, aleluya, y lo creo tan fuertemente, aleluya, que caminaré en eso aunque no lo vea. Pero hay un acontecimiento y ya muchos están predicando Mateo 24, unos contra otros, diciendo que no hay arrebatamiento, que fue y que vino. Y entonces es pues la certeza de lo que se espera y de lo que no se ve. Pues bien, si no lo creen, es la fe, el poder que levantó a Cristo de los muertos. Es pues la fe, aleluya, que habitó en Él, que es Él, que habita en ti, que habita en mí, aleluya, para hacer su obra, no en los demás, en ti primero. Todos recibimos una semilla. Conforme a tu fe se ha hecho, no conforme a la tuya no conforme a tu fe, conforme a la dimensión. Pero la dimensión no es conocimiento ni sabiduría de un hombre con otro como conocemos. La dimensión, aleluya, es el conocimiento de haber estado en su presencia, aleluya, sin alevosía ni ventaja. Te lo da porque es rey, te lo da porque Él quiere, te lo da porque Él se deleita, porque esa es su personalidad, eso es Él, aleluya. Queremos impartir, queremos que sea bendecido aquel o aquella, aleluya, pero una vez que somos llevados a la mesa, aleluya, donde el otro está siendo impartido, donde el otro está siendo bendecido, aleluya, pero tenemos cosas en el corazón, aleluya, que nos enfada ver aquella provisión. Entonces, ciertamente no hay integridad en el corazón delante de su presencia, no delante del hombre, porque al hombre podemos engañarle, aleluya. Pero cuando tú te engañas a ti mismo, te defraudas a ti mismo.
Porque ciertamente la puerta de la fe, que es la gracia, ya estaba abierta. El pastor predicaba que estaba haciendo Pedro en la casa donde se hospedaba del curtidor de cuero. Era una casa inmunda, era una casa pestosa, era una casa hedionda, era una casa engusanada, era una casa que estaba junto al mar, aleluya, por cuestiones del olor. Y mi padre fue carnicero toda la vida. Yo sé lo que es entrar en un lugar donde apesta el cuero. ¿O cómo crees que hacen los chicharrones? El curtidor. Hay mosca. Aquí el inspector de salubridad dijo: haga una jaula, póngale mosquitero y cuelgue sus cueros. Y luego me decía mi papá: asómate a ver, porque tenía unos ventiladores así, día y noche, día y noche, día y noche, para que el cuero se orara bien. Porque entre más oreado el chicharrón sale más crujiente, más bonito. Pero había veces que quien colgaba el cuero no lo hacía como tenía que ser. Y había momentos donde el cuero se engusanaba. Y no hay cosa que me dé más asco que los gusanos blancos en la basura, que la cresta de la mosca. Y yo estaba pensando, todas estas cosas el Señor me las trajo a la memoria cuando estaba estudiando. Entonces, ¿quién era más apestoso? ¿Cornelio o el curtidor? Entonces la revelación, ¿para quién era? La revelación no era para el curtidor ni tampoco para Cornelio específicamente. Esta revelación era para Pedro. Pedro, que contenía en su corazón, Pedro en su corazón que no aceptaba la provisión de Dios, Pedro en su corazón que tenía máscara delante del Señor, Pedro que era hipócrita delante del Señor. Pero hermana Gabriela, Pedro es el apóstol, aquel hombre que caminó en el agua, aquel hombre que hizo prodigios, aquel hombre que le predicó y se convirtieron 5,000. ¿Cómo pues? Pedro nunca dejó de ser Pedro. Y ese es el problema, iglesia. No dejamos en la carne de ser quienes somos. Somos carne, somos alma y somos espíritu. ¿Con cuál te peleas más? Porque el alma, esa es traicionera. Se va para donde le conviene. A veces anda con la carne y a veces anda con el espíritu. Son las limitaciones de este cuerpo carnal. Pero les gusta y nos gusta engañarnos. Y Pedro se engañaba a él mismo, aleluya. En Gálatas 15, si lo estudias, te vas a dar cuenta, perdón, no 15, Hechos 15. Si lo estudias, allí hubo un congreso como este, donde se discutían esas cosas, aleluya, que aún suceden en la iglesia del Señor, aleluya. Pero para poder entender Hechos, yo dije, ¿a qué hora se peleó Pablo con Pedro? ¿Fue antes o después? Porque a Pablo se le fue encomendado el evangelio de la gracia.
Pero Pedro estaba con el apestoso y con el hediondo. Y estaba predicando el evangelio de la gracia, pero en su corazón no entendía lo que era la gracia. Y así estamos en la iglesia del Señor. No podemos comprender, no podemos entender que al hediondo, que al engusanado, que al que está en un proceso de limpieza, donde todavía el alma va para un lado y para otro, pero Dios ya ha comenzado la obra en ti y en mí, desde el día que le recibiste, desde el día que recibiste la semilla, desde el día que empezó a germinar los cambios dentro de ti, pero muchas veces se te olvida y se me olvida de dónde nos sacó. Y en ese capítulo 15 del libro de los Hechos, ahí se discutía si los judaizamos o no los judaizamos. Y eso lo va a entender ahí en el libro de Levíticos, en el libro de Deuteronomios. Esta es la profundidad de su palabra. No podemos salirnos de contexto. No podemos hablar lo que no es Dios. Aleluya, por nuestras necesidades. No puedo venir a decirte, hermano, el Señor está diciendo que hay jóvenes que son cuadrúpedos. Y hay jóvenes que son reptiles. No es eso. Dios estaba enfrentando el corazón de Pedro, haciéndole ver a Pedro que dentro de su corazón la integridad que él pensaba que tenía le hizo trampa a su alma. Hasta la muerte, Señor. Y fue el primero que corrió. Si eres tú, que yo vaya. Ese era el carácter de Pedro. Y Pedro no dejó de ser Pedro. Pero hermanos, todo el mundo sabe, bueno, yo sí sé, no sé usted, qué difícil y cómo se siente ir en contra de lo que usted sabe que es correcto. Todo el mundo sabe lo que se siente cuando la presión social te empuja hacia un compromiso. De alguna manera. El miedo que siente dentro de uno, aleluya. La cobardía que siente uno por la presión social. Pero que tú y yo sabemos que la palabra dice, así no es. No se trata de despreciar al cuadrúpedo o al reptil o de ver quién se ve tan misericordioso como Pedro. Cuando Pedro, aleluya, estaba delante del maestro y el maestro le dijo, les voy a lavar los pies. Y Pedro fariseamente, orgullosamente en su corazón, manifestando una humildad hipócrita, aleluya, dentro de él, aleluya. Y dijo, no dejaré que me laves los pies. Soy yo el más humilde de los 12. ¿Y qué le dijo el Señor? Pedro, cállate, quítate las chanclas y deja que te lave los pies. A mí no me engañas, Pedro, a mí no me engañas. Y Pedro entendió, pero Pedro nunca dejó de ser Pedro. Y el capítulo 10 enseña que Pedro era el mismo hombre de la carne, aleluya, pero había sido un hombre levantado en el espíritu y el alma seguía el espíritu y de cierta forma controlaba su carne. Pero él no dejaba de ser Pedro. Y el capítulo 12 es la confrontación de Dios al espíritu de Pedro. Y esa confrontación, aleluya, empujó a Pedro. O blanco o negro, Pedro. O sí o no, Pedro. ¿Me amas o no me amas, Pedro? No es de que
muchas veces desde el púlpito se acomoda la palabra, desde la alabanza se acomoda el sentimiento del servicio que presentamos en la casa de Dios. Se contamina la iglesia, aleluya, y es una intoxicación que viene por el cuerpo, debilitando el cuerpo hasta enfermarlo. ¿Por qué está la iglesia tibia? Por la contaminación. Alguien dijo: estoy harto de un evangelio barato. Y a mí me enojó. ¿Barato? ¿Qué no sabes lo que costó? Pero el hombre malbarata el evangelio de Dios, y eso es algo distinto, muy distinto. El evangelio es poder de Dios. Yo no sé si tú estás cansado de vender el evangelio de Dios o de comprarlo, pero yo no quiero comprar ni vender. Yo quiero del poder de su evangelio que restaura, que liberta, aleluya, porque yo misma tengo la necesidad, y aquellos que me han rodeado y que amo, aleluya, tienen esa necesidad. Oh, pero ¿cómo pues? Conmoviendo el corazón de Dios. Pero Pedro es un ejemplo formidable, porque nuestras palabras son probadas. Nunca te dejaré, Señor, yo me quedaré. Y fue el primero que corrió, porque la Biblia lo documenta. Porque todo lo que está escrito, hermano o hermana, es para edificación propia. Pero depende qué tan profundo tú quieras enterrar la espada. Depende. Porque sabes una cosa, Dios trabaja con su pueblo, pero no lo obliga. Dios no obliga a separarnos para Él. Aunque Levíticos, Deuteronomio, Números, el Pentateuco completo, aleluya, es un ánimo y una exhortación al pueblo de Dios para que se separe y le quiera servir a Dios. Y el Señor orquesta una y otra vez acontecimientos alrededor de su pueblo, aleluya, poderosos, la nube de fuego, la columna, todo aquello que aconteció en el desierto. Oh, pero el pueblo era obstinado, el pueblo era necio y tuvo que ser llevado cautivamente 400 años a Egipto para ser quebrantado, para que el llanto y el clamor sincero, sin doblez de corazón, saliera del corazón, y el corazón de Dios inmediatamente se conmovió, y dice su palabra, y me acordé. Y estaba preparando el rescate. Yo no sé tú, pero yo estoy conmovida, estremecida con su palabra, con lo que está sucediendo. Y yo no estoy lista. Aún no está lo que me gustaría ver, pero no está en mí, está en Él. Dijo aquí: tus ojos no se cerrarán sin ver las promesas. Hay ojos que sí se cierran sin ver las promesas del Señor, pero eso no quiere decir que no las cumple, porque su amor es sempiterno, es eterno. Y hay uno que está escrito en la palabra: Abraham estaba en el seno esperando que Cristo bajara, que el sacrificio del cordero que había derramado la sangre en la cruz del Calvario, y que murió y fue al infierno y estuvo 3 días allá, aleluya, como holocausto perfecto de Dios. Y dice la palabra que desde los cielos el poder del Espíritu Santo descendió para levantarlo de los muertos, para ser primicia entre todos aquellos, aleluya, que cerraron los ojos sin ver la promesa cumplida, pero el
es poder. El dinero también. Y el enemigo derrama su poder, limitado, pero lo tiene. Y la palabra dice que le será permitido. Y como pues entonces tú y yo no vamos a ser engañados, como pues entonces tú y yo no vamos a ser llevados, como pues tú y yo no vamos a ser enfriados, hermano, estamos tan acostumbrados a recibir la provisión de Dios. Y eso miraba yo en Éxodo. Y si tú te acuerdas, si no te acuerdas, vete al YouTube y ahí está la prédica que dio el pastor aquí. Y dice que en el libro del Éxodo cesó el maná, cesó la provisión de tu papá y de tu mamá. Para el joven, tienes provisión porque tu madre y tu padre doblan las rodillas. Tienes provisión porque Dios le prometió a tu padre y a tu madre. Pero hay un momento donde Josué, perfecto ejemplo de juventud, le dijo el Señor: deja de estar llorando a tu papá y a tu mamá. Levántate y no se aparte de ti la espada, manténla contigo de día y de noche, porque el maligno no duerme ni descansa. La provisión del padre y de la madre tiene un punto y llega a tener una limitación física. Ya no son las rodillas de mi madre, ahora son las mías. Eso es lo que quiere el Señor de ti y de mí. Velad y orar para que no seamos sorprendidos, aleluya, sin saber qué hacer, sin estar preparados. Tierra de gigante, tierra de conquista, sí, porque tienes que conquistarte a ti mismo. No quiero leer, no quiero orar, no quiero ir, pero somos buenos para imponérselo a otros. Capítulo 15 del libro de los Hechos, eso era lo que se estaba discutiendo, que para ser salvo primero tenían que circuncisarte, primero tenías que parecer un sepulcro blanqueado para que entonces tuvieras derecho a recibir a Cristo y su salvación, y no es así. Y hace un momento me acordaba, una vez que estábamos todas las hermanas en una célula compartiendo la palabra y estaba preparándose una para bautizarse, y ella dijo de la integridad de su corazón: no estoy limpia, no es tiempo. Y entonces el Espíritu de Dios vino a decirnos: oh, yo no las llamé por limpias, las llamé para limpiarlas. Ciertamente los tiempos son más difíciles. El horno de fuego está 10 veces más caliente que cuando usted y yo éramos jóvenes. Y alguien dijo aquí que cuando el joven llega, y era la segunda vez que el Señor lo estaba diciendo, cuando el joven llega aquí, ya es una gran lucha y una gran batalla. Y no estoy diciendo, hermano, tapemos el pecado de ninguna forma, porque si tú y yo lo cobijamos, el Señor lo saca fuera. El Señor lo muestra, el Señor lo enseña, pero es verdad que el Señor también es misericordioso, porque dice: venid pronto a mí para que estemos a cuentas antes que venga el que tú le debes y quiera hacer de las suyas. Esa es la misericordia de Dios. Pero la iglesia, así como los fariseos, querían hacer leña del árbol caído. Y en ese concilio, aleluya, ahí se pusieron de acuerdo. Y ahí entendieron que no tenía que judaizarse el que era ganado para Cristo, pero sí tenía que apartarse de lo inmundo, del pecado, y no comer de lo muerto. Son 3 pequeñas reglas ahí, pero si tú las llevas al Espíritu, te vas a dar cuenta que lo único que está diciendo el Señor es: apártate. Ni siquiera te está diciendo límpiate, te está diciendo apártate. Velad y orar, buscar, dejar que la palabra germine dentro de ti, y el poder de su palabra tiene poder para santificarnos, tiene poder para apartarnos, tiene poder, aleluya, para que el alma, el cuerpo y la carne, aleluya,
hagan uno solo. Eso es este tema, cambios de la iglesia. Y yo no estoy aquí para decirte cambia esto, cambia aquello, porque ¿quién soy yo, hermano? Yo también tengo cosas como Pedro tenía dentro de él, pero cada uno aquí que está escuchando la palabra, porque la palabra ha sido enviada para que todo el que tenga oídos oiga lo que el Espíritu de Dios dice, y entonces, aleluya, tú puedas hacer tus propios cambios, aleluya, por convicción propia, aleluya. Porque te estaba diciendo hace un momento, el Señor no obliga al pueblo a que nos separemos para Él. Pero Dios hace la obra a través de nuestros propios esfuerzos de cooperación. No estoy diciendo de obras, estoy diciendo esfuerzo de cooperación. ¿Cómo es un esfuerzo de cooperación? Tan sencillo como un estado mental. Heme aquí, Señor, no puedo más. Haz la obra en mí. Ayúdame, quiero salir de aquí. Aunque la carne diga, vamos para allá. Ven, vamos para acá. Pero si tu esfuerzo de cooperación, aleluya, y la entrega de tu voluntad es íntegra delante de su presencia, ciertamente la mano de Jehová se moverá con poder, aleluya. Porque su mano es poderosa para rescatarnos de donde sea que tú y yo estemos. Esos son los cambios que quiere Dios. Porque decía uno, no le hago el bien a mi padre y a mi madre, porque eso que le voy a dar a mi padre y a mi madre es la ofrenda, es el diezmo. Porque si tú ofrendas y diezmas íntegramente delante de Dios, ciertamente Dios te dará para que tú le des a tu padre y a tu madre. Pero esa es la farsa del fariseísmo dentro de la iglesia. Ni siquiera estamos hablando de afuera, estamos hablando de adentro. Y el juez por su propia casa empieza. Mi necesidad era decirte, bueno, los jóvenes son cuadrúpedos. El camello, tú sabes que el cuadrúpedo camello, ese camina por largos desiertos sin necesidad de agua, porque cuando hay lugar para beber se abastece de ella y puede caminar un largo desierto. Y es bien rápido el camello, es el animal más rápido que existe, porque tiene una protección en su ojo que le permite caminar largo desierto cuando un caballo y un burro no pueden por la tormenta de aire. Pero no es ese el mensaje. El mensaje es la hipocresía y la falsedad que está dentro del corazón de los Pedros, que se viste de religiosidad, de judaísmo, pero delante del Señor es máscara. Y Dios estaba desenmascarando a Pedro y diciéndole, mata y come, Pedro, mata y come, entiérrate la espada, entre la dimensión de mi espíritu, conoce mi corazón y el deseo de mi alma, y entiende, Pedro, lo que te estoy hablando. Pero Pedro no entendió. Tercera llamada. Pablo le dijo, eres hipócrita, yo te vi. Te vi cómo comes, te vi dónde te metes, te vi engusanado, hasta mosqueado te vi. ¿O sí o no, Pedro? Lo confrontó. Ese es el libro de Gálatas, una confrontación entre Pedro y Pablo, aleluya, por la verdad, por el evangelio de la gracia, para que Pedro entendiera finalmente en su corazón, o eres o no eres, Pedro. El Señor en su amor, ayudando a Pedro a entender. Pero dime, iglesia, si viniera el cuadrúpedo, si viniera el reptil, si viniera el ave de rapiña, todas esas cosas, ciertamente el Señor a mí ya me ha dicho, vas a estar incómoda dentro de la iglesia por estas cosas. La hermana de Lina decía, cosas que no vimos se va a ver, ya se está viendo. Pero digo, iglesia, ¿estás preparada? ¿Estás lista? Porque donde
donde sobreabunda el pecado, donde aumenta el pecado, sobreabundará la gracia. Es la puerta de la fe. La puerta de la fe se había abierto delante de Pedro, pero Pedro no entendía la profundidad de la puerta de la fe que se había abierto. Aleluya, y estaba como presionado. Y delante de los gentiles era una cosa, y delante de los fariseos era otra. Hasta que vino Pablo y le dijo: ya te vi, yo te vi. Ciertamente, si hubiera sido algo personal en la vida de Pablo y Pedro, ciertamente dice la palabra, a solas y con uno o dos testigos dice su palabra. Pero en esta ocasión era el evangelio de la gracia que se estaba comprometiendo, que estaba afectando a la iglesia de Galacia. Por eso, hermano, cuando vengamos a la casa del Señor, traiga su espada. Y no tienen que estarle diciendo: tráigala, hermano, porque al final de cuentas, si el enemigo lo agarra, lo va a agarrar a usted solo, sin espada. Y no estoy hablando físicamente de su Biblia, porque dice el Señor que Él escribe su palabra aquí en el corazón. Y necesitamos esa palabra para combatir el momento de oscuridad, el momento, aleluya, de desesperación, el momento donde estamos pasando la prueba. Y si no la pasas, no te preocupes. El maestro te vuelve a preparar otra, porque Él quiere que pases. Él no está aquí para reprobarte a ti ni a mí. ¿Quieres entrar en la dimensión? ¿Quieres entender? Necesitas estudiar su palabra. Necesitamos velar y orar. Necesitamos llegar a la casa del Señor con un corazón receptivo, diciéndole en el corazón y en el pensamiento: hemos hablado en el comedor, hemos hablado en la regadera, hemos hablado en el carro para arriba y para abajo, y aún no me has contestado, o me dejaste a la mitad de aquello que estábamos hablando. Y entonces tú vienes a la casa del Señor con una expectativa, no para oír a los hombres, sino al Señor que te ha hablado, al Señor con el que has tenido comunión, intimidad en la palabra del Señor. Eso es todo, hermano, si no queremos ser engañados. Eso es el cambio que Dios quiere en ti, que quiere en mí. Cada quien escudriñese a sí mismo y ejecute el cambio que necesita en su vida. Quiero dejarte con algo bendecido y positivo de esta palabra. Aunque Pedro estaba siendo, aleluya, desnudado por el Señor íntimamente en aquel techo, aunque Pedro, aleluya, fue exhortado por medio de Pablo y a lo mejor un poco abochornado, pero era necesario el momento, tanto por la vida de Pedro como por la vida de Pablo, pero más que todo, hermano, por tu vida y por mi vida, porque este es el evangelio de la gracia. Saber que Pablo se mantuvo fiel, que Pablo no se vendió por caerle bien a los fariseos o a aquellos que estaban, aleluya, sentados en la mesa con el Señor antes que Él viniera. Dice la palabra que cuando Él se convirtió, aleluya, Él no corrió a los pies de los apóstoles para saber, para huir. Dice la palabra que Él se fue al contrario, para discipular, para predicar. Pero dice la palabra que Pablo fue procesado hasta el punto de decir: no vengo aquí con palabra de hombre, aleluya, porque haya estudiado queriendo encontrar la dimensión, sino porque he estado con el Señor a solas y he comprendido que he sido rescatado aunque no lo merecía, aleluya, y que la revelación con la que vengo en este día a predicarte, pueblo de Dios, no es, aleluya, por entendimiento de la mente, sino un proceso por el cual la palabra de Dios ha atravesado mi vida de lado a lado. Ese es el poder de Dios, esa es la dimensión de la fe. Eso es, dice la palabra, se ha hecho conforme a tu fe, dice su palabra. Si estamos raquíticos, si estamos infectados o como quieras tú decirlo, aleluya, no solo depende del liderazgo de la iglesia,
repente algún día el primer amor se fue. Y unos dicen, a mí no. Sí se les ha ido. Sí se les ha ido. Porque es proceso. Pablo se corrigió, Pedro se corrigió. Y fue más firme en la verdad que antes. Y Pablo fue probado como fiel y protector de la verdad del evangelio. Y tú y yo somos bendecidos por ese momento. Y así de la misma forma, todo lo que obra en ti y en mí tiene el propósito, aleluya, de llevarnos en la dimensión de la fe, aleluya. Primeramente para que cuando venga el arrebato seas tomado y arrebatado, aleluya. Porque no sabemos si la trompeta será audible, aleluya, o será vista y oída con el ojo de la mente, aleluya. Que tendrá un poder transformador, aleluya, para arrebatarte y llevarte con Dios. Así como el Señor se llevó a Elías. Así como Él no caminó con él. Ese es el poder de la fe, aleluya. Y es preciso y menester tuyo y mío velar y orar. Escudriñalo todo, pruébalo todo, dice su palabra. Y más cuando veas que el día se acerca. Y no te asustes, dijo Adelina. No es para que te asustes, hermano. Mateo 24, yo estaba leyéndolo y de repente me acordé cuando me daba la taquicardia y las palpitaciones y yo estaba sola con mis hijos chiquitos en la casa y me empezó a entrar un miedo que si esto me pasaba y no había nadie allí para ayudarlos y saber lo que se tenía que hacer. Y entonces escribí un plan de rescate en caso de emergencia. Este es el medicamento que tomo, este es el doctor que me revisa. Ese es el número de emergencia. Después llámale a tu abuelita, háblale a tu papá, avísales paso por paso lo que tenían que hacer en caso de que esa cosa sucediera. Y el Señor dice, Mateo 24, es eso, hermano. No es una plataforma para adivinar, porque del día y la hora nadie sabe, dice su palabra, solo el Padre. Por eso es necesario leer, por eso es necesario entrar en la dimensión de su presencia, no para obtener el vestido, la riqueza o todo eso que se profetiza y se predica. Ciertamente la bondad de Dios es así, la mano no se acorta y es por añadidura, hermano, pero no es eso lo que estamos buscando, sino lo eterno, lo que no perece, lo que es para siempre. Y este congreso es eso, hermano, una exhortación para decirte, hermano, que estamos en una luz amarilla preventiva. El Señor está hablándole a su pueblo a tiempo y afuera de tiempo, pero eres tú el que decides qué hacer con los mensajes del Congreso 2023. Pero ciertamente no podrás ir delante de la presencia de Dios íntegramente y excusarte y decir, los pastores no me dijeron. Así que yo te animo, hermano, hermana, a llevar los cambios necesarios para ti. Y no todo es como un paso enorme. Son pequeños pasos. Como cargue su Biblia. Pero si ya la carga, ábrala. Si ya la abre, escudriñala. Si ya la escudriña, reflexiónela. Si ya la reflexiona, compártala. Si ya la compartió, predíquela. Y así, hermano, hasta que el hombre del Espíritu alcance la estatura para lo que fue creado y para lo que fue hecho. Que el Señor les bendiga.